A continuación, doña Ana Cristina Martins y doña María Ángeles Querol nos presentan la comunicación Feminismo en los bordes de Europa, la representación de las mujeres en los museos arqueológicos nacionales de Portugal y España. Buenos días a todo el mundo. Desde Portugal, mi compañera Ana Cristina Martins, y desde España yo misma, vamos a abordar esta comunicación, que parece ser la única sobre tema de género en este congreso, hablando de la representación de las mujeres y las mujeres en los museos nacionales, tanto de Portugal como de España. Partimos del principio, por todo el mundo aceptado, de que el papel educativo de los museos arqueológicos es importante porque reflejan o intentan reflejar la realidad de lo que ocurrió en nuestro pasado. Por ello, estamos convencidas de que estos museos son excelentes vehículos de transmisión de ideas sobre el tema que nos interesa y que aquí presentamos, la igualdad o desigualdad de las mujeres. Como es lógico, si ese pasado se muestra desigual, con escaso número de mujeres o con representaciones en las que éstas desempeñan papeles secundarios, roles sumisos o actividades hoy casi despreciadas, la contribución de estos museos a la educación en igualdad es negativa. El objetivo de este trabajo es analizar históricamente cómo los museos arqueológicos nacionales de Portugal y de España se enfrentan a esa educación en igualdad o en desigualdad a través del análisis de sus exposiciones y de otras actividades, claro está, desde un punto de vista feminista. Quanto ao caso português, esta é a primeira abordagem ao tema de onde embrionária. Por isso, foi necessário escrutinar primeiro a história do Museu Nacional de Arqueologia, concebido por José Leite Vasconcelos, e escrutinar a presença, de modo a compreender a presença e a representação das mulheres no discurso expositivo e noutras atividades, cientes de que esta constitui apenas uma das muitas invisibilidades da história da ciência e não somente no feminino, e a analisar de acordo com o modelo social prevalecente em cada contexto histórico. Analisando as principais fontes impressas no tempo de Leite Vasconcelos, verificamos que as únicas mulheres mencionadas são beneméritas. Especificidade que reencontramos com os diretores seguintes, Manuel Heleno e Fernando de Almeida. A terceira fonte primária é já dos anos 60, onde, entre dezenas de colaboradoras do museu, se mencionam 14 nomes femininos. Número pequeno, porém significativo num país onde, graças ao analfabetismo, as mulheres raramente frequentam o ensino superior e eram maioritariamente económica e socialmente dependentes dos homens. Não obstante, estas 14 mulheres cumprem quase todas as atividades do museu, ainda que se concentrem em ações beneméritas e de bastidores, como as de preparadoras, conservadoras e de bibliotecárias. Entre as colaboradoras mencionadas encontramos Vera Leisner ou outras que, iniciando-se na arqueologia pré-histórica e clássica, se especializam noutras atividades. Casos de Virginia Rau, futura medievalista e docente universitária, e de Rosa Capiães, preparadora conservadora. Mas também Maria de Lourdes Costa Artur, becária em Madrid, e Margarida Ribeiro, que se torna maestra e realiza estudos arqueológicos, sendo a única autora de um estudo, nos anos 60, sobre cerâmicas no feminino e sua aplicação a interpretações arqueológicas. De igual modo, Irisalva Moita, museóloga e investigadora em múltiplas áreas patrimoniais, Maria Alice Beaumont, que dirige o Museu Nacional de Arte Antiga. O cenário cambia paulatinamente nos anos 60, surgindo artigos na revista Ethnos, firmados por mulheres, sintomático, porém, que apareçam categorizadas no género masculino, confirmando tratar-se este universo ainda predominantemente androcêntrico, a julgar pelo número de sócias, pelo número de artigos firmados por mulheres e de conferências.
Somente nos anos 60 encontramos uma colaboradora do museu na direção do Instituto, neste caso Margarida Ribeiro. Entretanto, que nos transmitem os catálogos de exposições, pois uma narrativa centrada no homem e não na humanidade, num catálogo de finais dos anos 80. Discurso reencontrado 10 anos envolvidos em reconstituições de atividades cotidianas calcolíticas com a tradicional divisão de tarefas por género. Mas serão estas narrativas conscientes ou resultam de um modelo interiorizado criticamente, porquanto natural, óbvio, de onde indiscutível? Encontrar a resposta a esta pergunta existe entrevistar os autores e entender se os poucos catálogos coordenados por mulheres incluem o mesmo modelo. A fraca implantação dos movimentos feministas em Portugal poderá justificar o alheamento generalizado das universidades por temas como o do papel da mulher no desenvolvimento histórico. Ademais, os estudos das mulheres e os estudos de género são áreas de investigação relativamente recentes em Portugal. Mais, as direções de empresas de arqueologia, de centros de investigação, institutos, faculdades, universidades e museus, maiormente na área das ciências humanas e sociais, continuam a ser maioritariamente exercidas por homens. E quando são dirigidas por mulheres, o modelo de atuação será diferente? Em todo o caso, procura-se, consciente ou inconscientemente, ultrapassar a prevalência do discurso masculino no museu, sobretudo através do serviço educativo. Ainda nos encontramos em Portugal na antecâmara de um longo processo de câmbio de mentalidades, urgindo questionar as colaboradoras do museu, buscando entender se estão plenamente conscientes desta situação, como a analisam, a entendem e lidam com ela. Trata-se de um amplo e complexo campo de estudo a explorar de forma comparada, nomeadamente com exemplos espanhóis, a começar pelo Museu Arqueológico Nacional, para o qual já existem análises, como verificaremos em seguida, sobretudo para a representação do discurso expositivo dos últimos anos. En efecto, como ya he publicado en el año 2014, las salas de prehistoria y de protohistoria de la nueva exposición del Museo Arqueológico Nacional nos muestran la existencia de un 25,1% de mujeres en las escenas reproducidas por cualquier medio, dibujos, vídeos, interactivos, etc. Se trata, en comparación con otros museos, de una proporción bastante alta y, además, en muchas de esas escenas las mujeres son protagonistas y aparecen en primeros planos. Todo esto no debería llamar la atención y nos podría parecer algo normal y esperable si no fuera porque en el contexto de los museos estudiados resulta excepcional. Está claro que la renovación del MAN, al menos en las salas analizadas, ha incluido un cuidado detallista en la representación de las mujeres del pasado. La cantidad de escenas analizadas en estas salas es realmente alta, 63. Hemos podido distinguir el género nada menos que en 732 figuras, de las que, como ya he dicho antes, el 25,1% son mujeres. Algunas de estas escenas son excepcionales porque presentan a las mujeres casi en igualdad de acción y de posición respecto al hombre. Por ejemplo, esta que ilustra la época paleolítica. Es interesante comprobar que, en el conjunto, las posiciones en las que aparecen las mujeres, una gran mayoría de pie, sentadas o agachadas o inclinadas, tan solo son el 6,5% de rodillas. Aunque parezca mentira, la exposición de rodillas o la posición de rodillas suele ser mucho más numerosa en otros museos. En cuanto a los trabajos que desempeñan las mujeres, llama la atención su participación en tareas propias de hombres que exigen esfuerzo físico. La mayoría de ellas caminan, van en procesión, se dirigen a algún lugar, de espaldas o de frente, cargadas o no. En un porcentaje también muy alto, las mujeres están simplemente, están de pie, están sentadas, pero no realizan tareas ni desempeñan roles claros, simplemente están ahí, es un 25%. Sobresale también la importante cantidad de mujeres que participan en funerales. Escena esta última muy repetida en el nuevo Museo Arqueológico Nacional, que tal vez sea un museo de entierros y de procesiones. Y aunque el número es pequeño, aparecen mujeres trabajando en ámbitos tradicionalmente masculinos como la minería, la construcción o la caza, lo que sin duda ha supuesto un esfuerzo consciente por parte de las personas responsables del diseño.
Hay que destacar, ya entrando, bueno, aquí en esta diapositiva de minería, en realidad solamente vemos media mujer, pero ya es algo. Las otras salas del Museo Arqueológico Nacional, el sistema de representación de las colecciones es diferente. La excepción es la Sala de Grecia, hecha a mayor gloria de la autoridad masculina, traducción del pensamiento griego androcéntrico. En ella la oposición hombre-mujer resulta tan exagerada que se convierte en una visibilización material de los orígenes del patriarcado, lo que contribuye a hacer más fácil su reconstrucción y su comprensión, a pesar de que, como mi propio alumnado ha podido comprobar por escrito, esta sala resulta oscura y muchas veces difícil de comprender. Bien, cuando salimos de Grecia y entramos en el resto de las colecciones, prácticamente las mujeres desaparecen. En el mundo histórico, las cuestiones de qué eran o no eran las mujeres ya no son objeto de lucubración o inventiva, como en la prehistoria, sino que son, lo que se ha documentado que son, y por lo tanto, lo que siempre han sido. Por supuesto, encontraremos mujeres cribando arenas para encontrar oro, porque así lo hicieron. Por supuesto, aparecerán mujeres en los reversos y anversos de las monedas, porque eran reinas. Por supuesto, jugarán las mujeres en los diseños de las épocas del Renacimiento. Por supuesto que fueron amas de cría y por supuesto que fueron y son motivos de publicidad. Así, no hay apenas ocasión de echar de menos espacios discursivos donde destaque el papel de las mujeres, simplemente porque, como bien sabemos, no jugaron papel importante en ningún momento histórico. Por lo tanto, nuestra esperanza está en la prehistoria y en la prehistoria, en las que la ausencia de documentos permite el uso de la imaginación. Porque ¿cuáles son los caminos establecidos por la ciencia arqueológica para averiguar qué papel jugaron las mujeres en el Neolítico, por ejemplo? O con otra formulación, ¿le ha preocupado a la ciencia arqueológica establecer caminos científicos para averiguarlo? Las respuestas a estas preguntas no suelen ser positivas. Las nuevas instalaciones del MAN demuestran haber tenido en cuenta la necesidad de la representación de las mujeres en el pasado en actitudes activas y cooperativas. Es evidente que aún queda mucho por hacer y que seguiremos insistiendo en esta demanda de conciencia feminista. La sociedad actual necesita recibir mensajes de equilibrio y cooperación que consigan alejarla de esa idea tan generalizada y tan peligrosa de que la invisibilidad, la inferioridad y la escasa importancia de las mujeres y de sus trabajos ha sido siempre igual desde el principio de los tiempos. Muchas gracias.